Tercera clase de semiología. La de hoy va a ser una clase muy breve y de repaso de estos dos autores que estuvimos viendo en las clases pasadas. Dijimos el padre inventor, el que le dio vida a la semiología, con este nombre al menos, la ciencia que estudia los signos, Ferdinand de Saussure, un suizo ginebrino lingüista, que estaba estudiando fundamentalmente las lenguas, un especialista en lenguas que quiso constituir algo así como una ciencia de la lengua en singular. Y entonces este, produjo esta disciplina que dio en llamar la semiología, pero que nosotros, como bien hemos dicho en la primera clase, la podemos traducir prácticamente como una lingüística porque su objeto de estudio especialmente es la palabra hablada, no todo el complejísimo o los complejísimos sistemas de signos, sino la palabra hablada. O sea que cuando Saussure dice signo, nosotros perfectamente lo podemos asociar con la palabra, ¿no? Y entonces esos dos elementos del signo, significante y significado, constituyen una asociación mental, una asociación psíquica. Cuando alguien pronuncia una palabra, perro, árbol, pizarrón, libro, su interlocutor asocia en su mente esa imagen latente del sonido con la imagen mental o el concepto de perro, árbol, pizarrón, libro, etcétera, etcétera. Esa asociación es una asociación absolutamente arbitraria. Es arbitrario porque no hay nada en la naturaleza de la cosa, del objeto, del referente, que me obligue a llamarla de un modo determinado, ¿no? Sino que establecemos una convención para nombrar de determinados modos los objetos, las cosas, las personas. Entonces, la asociación entre significante y significado es una asociación arbitraria. Por lo tanto, si entendemos esta idea de arbitrariedad como sinónimo de lo no motivado, de lo inmotivado, de lo no natural, perfectamente vamos a entender la idea de Saussure de valor. Ninguno de los elementos que componen el sistema del signo tiene un valor en sí mismo, sino que el valor en ese sistema llamado lengua es un valor relacional, diferencial, opositivo, lo llama Saussure. Cada elemento vale por su diferencia o por su oposición con el resto de los elementos y entonces es el conjunto el que otorga el valor. Es la relación, mejor dicho. Saussure trabaja permanentemente con estas ideas de la sincronía y la diacronía. La diacronía, recordamos, era el eje vertical, el eje temporal, el eje cronológico, si se quiere, y la diacronía era el corte, ¿no? El corte, el aquí y ahora de la lengua, que es justamente lo que me permite constituir esa ciencia de la lengua. Las ideas de mutabilidad e inmutabilidad, Saussure es absolutamente consciente que toda lengua está en permanente transformación. Efectivamente, toda lengua muta, toda lengua cambia por cuestiones históricas, culturales, ideológicas, etc. Y sin embargo, necesitamos tenerla como en un estado de reposo para poder constituir una ciencia sobre ella. Por eso, Saussure traza esta sincronía, constituye el sistema y por lo tanto, como sistema homogéneo, efectivamente podemos trazar una ciencia respecto de ello, que sería correcto llamarla lingüística, en tanto ciencia de la lengua, aunque Saussure prefiere el más abarcativo término de semiología, la ciencia que estudia todos los sistemas de signos. Asociación psíquica, por lo tanto, entre un significante o imagen acústica y un significado, y por consiguiente, perfectamente podríamos incluir a la semiología como parte de una psicología social, por tratarse justamente de una asociación psíquica. Muy lejos de este pensamiento y de este razonamiento, y contemporáneamente a él, aparece este autor norteamericano, Charles Peirce. Verán por las fechas de nacimiento y muerte que han coincidido
no hay absolutamente ningún dato que dé cuenta de que se hayan conocido, que se hayan leído, absolutamente nada. Nadie ha podido encontrar absolutamente nada, por lo tanto, jamás podríamos pensar que uno se basa en el otro, que lo corrige, que le agrega, que le saca, nada. Hay que entender la semiótica de Peirce como un sistema absolutamente coherente, del mismo modo que la semiología de Saussure. A diferencia de Saussure, Peirce es un científico, un astrónomo, un matemático, un físico, ¿no? Imagínenlo como un investigador encerrado en su laboratorio, experimentando. Peirce da cuenta perfectamente de esta figura, porque lo que él está tratando de pensar es la lógica del conocimiento, o sea, de qué modo conocemos el mundo. Podríamos, si se quiere, se me ocurre, resumir la pregunta de Peirce con la idea de qué significa conocer. ¿Qué es conocer? ¿Cómo conocemos el mundo? ¿Es cognoscible el mundo? Y entonces, teniendo en cuenta que para Peirce sí lo es, porque él es un científico que tiene esa pretensión, y que obviamente nos estamos adentrando en una lógica del conocimiento, Peirce se da cuenta, a muy poco de andar, que esa lógica opera mediante signos y que pensar efectivamente es pasar de un signo a otro en tanto y en cuanto ese otro, ese signo nuevo, me va a agregar más información que el primero, como todo conocimiento. Si ustedes quieren, pongámosle las comillas de acumulativo, progresivo. La ciencia en este sentido progresa a medida que podemos conocer y que utilizamos como insumo lo que otros investigadores efectivamente descubrieron. Por lo tanto, perfectamente la lógica peirciana puede ser asociada con una semiótica. La semiótica, la ciencia de los signos, el análisis formal de los signos, perfectamente, decíamos, sinónimo de lógica. ¿Qué implica una lógica? Una lógica del conocimiento, en este caso, un pasaje que va desde la duda a la creencia, pasando por la indagación. La indagación sería algo así como la investigación, o sea, dudamos y empezamos a conjeturar hipótesis, ¿no? Y las probamos algunas, desechamos otras, hasta llegar a la creencia. La creencia es una especie de fe no religiosa, no es una fe religiosa, sino es una especie de hábito de acción. La máxima peirciana dice lo siguiente: pensar es crear hábitos de acción. Por lo tanto, la lógica del conocimiento de Peirce está estrechamente ligada con la acción. Su pragmatismo efectivamente es una teoría de la acción. Podríamos decir que acción y pensamiento son absolutamente indisolubles. No hay manera de pensar el uno sin el otro. O sea, no hay un pensamiento especulativo por un lado y una acción por el otro. Solamente actuamos en tanto creemos que esa conducta es la conducta más adecuada, más conveniente, para llegar ¿a dónde? Para llegar a la verdad. Porque en definitiva, como Peirce es un científico y lo que se propone, ¿no?, es una especie de adecuación entre la opinión, la creencia o el hábito y la realidad, no cualquier método nos va a llevar por ese camino, sino solo, dice Peirce, el método científico. Y la verdad, dice Peirce, es algo así como un acuerdo comunitariamente compartido. Es el lugar a donde una comunidad llega, luego, obviamente, de un trabajoso sistema de indagación. Un pequeño olvido que voy a tratar de subsanar, así como el sistema pensado por Saussure, el sistema social, el sistema de la lengua, había sido una especie de predecesor de lo que muy poco tiempo después se dio en llamar el estructuralismo, y que tuvo, cuya tradición es la tradición francesa de pensamiento,
es a la que prácticamente le podemos otorgar esta nominación, y muy especialmente, o por lo menos el punto de partida del pensamiento estructuralista, es sin duda la antropología de Lévi-Strauss. Peirce, este era Saussure, perdón. Peirce en realidad inaugura también una corriente de pensamiento, en este caso norteamericana y anglosajona, a la que él le da el nombre de pragmatismo. Entre el estructuralismo francés y el pragmatismo anglosajón pasarán muchos años sin que estas corrientes se conjuguen, discutan, bueno, se cotejen entre sí. Podríamos decir que esa discusión es bastante más actual que los pensamientos de Peirce y Saussure, inclusive que el pensamiento de Lévi-Strauss. Por lo tanto, resumiendo aún, el resumen del resumen, entonces, si Saussure pertenece a una tradición de pensamiento más relacionada con la psicología y muy especialmente con la psicología social, por la sencilla razón de que para pensar la lengua es muy útil pensar en esa asociación psíquica entre un significante y un significado. Peirce, que no está pensando en la lengua, en realidad la lengua no es su preocupación, sí la totalidad del sistema de signos, entiende que como su objetivo o su obsesión es entender la lógica del conocimiento, bueno, efectivamente su semiótica va a estar mucho más relacionada con la lógica. Si en Saussure el signo era dual o binario, si ustedes quieren, este compuesto de dos caras, imagen acústica y concepto, en Peirce el signo es tricotómico, tiene tres elementos. Al primer signo lo llama representante, que alude siempre a un objeto, y a ese signo segundo o más desarrollado lo va a llamar interpretante. El interpretante es simplemente un signo más desarrollado que me agrega más información sobre el signo inicial. Siempre la tricotomía en Peirce es la que le da este movimiento al sentido, este desplazamiento, esta indagación, que hace que además entonces esa semiosis, que perfectamente podemos asociar con esa indagación, esa semiosis sea infinita. Una semiosis que nunca termina, por la sencilla razón de que nunca dejamos de conocer y de que nunca dejamos de pensar. Así que bueno, con este brevísimo resumen me despido hasta la cuarta clase, que les vaya muy bien.